Fui tragado por una gigantesca tormenta de arena y nunca más se me volvió a ver. Mi asesino escondió mi cuerpo debajo de su cama durante una semana, hasta que el hedor de la descomposición lo delató. Nunca llegué a mi tercer cumpleaños. Han pasado 110 años, un caso resuelto después de tanto tiempo es raro. Matamos a nuestros padres porque nos exigían demasiado y nos golpeaban constantemente. Solo habré vivido un total de 153 días. Fui tragado por una gigantesca tormenta de arena y nunca más se me volvió a ver. Mi nombre es Kai, les cuento mi historia. En medio del caos causado por la tormenta de arena que azotó Beijing, mi familia se movía por la ciudad cuando la tormenta alcanzó su punto máximo. Mis padres, Liu y Mei Wang, estaban conmigo. Salimos de casa para comprar alimentos de primera necesidad, sin darnos cuenta de la tormenta inminente que estaba a punto de envolverlos. Íbamos a toda prisa por las calles ya oscurecidas por la densa niebla anaranjada, agarrándonos a la ropa y protegiéndonos los ojos de la arena que volaba furiosamente a nuestro alrededor. Los vientos aullaron como una sinfonía espeluznante y mis pequeñas piernas casi sucumbieron a la fuerza de la tormenta. De repente, en medio del remolino de polvo, un fuerte viento me separó de mi familia. Mis padres lograron agarrarse a un poste cercano. En medio de la terrible tormenta se dieron cuenta que ya no estaba con mis padres. Desesperadamente comenzaron a llamarme, sus voces siendo ahogadas por los restos de la tormenta. Mientras tanto, de mi lado, la tormenta estaba en su apogeo y la arena me envolvía como un velo asfixiante. Mis piernas tropezaron con escombros invisibles debajo de mis pies mientras luchaba por respirar y mantener los ojos abiertos contra la implacable abrasión de los granos de arena. Intenté llamar a mis padres, pero mi voz se perdía en la cacofonía del viento que rugía a mi alrededor. Mi mente se llenó de miedo y pánico cuando mis pasos se volvieron inseguros. Luché hasta mis últimas fuerzas, pero fue en vano. La tormenta era fuerte e implacable. De repente siento mi vaso encenderse como si estuviera flotando. Dejé de luchar y acepté que no volvería a ver a mis padres. Cuando la tormenta de arena finalmente perdió su fuerza y el paisaje comenzó a aclararse, la desesperación se apoderó de mis padres y de todos los que los rodeaban. Buscaron incansablemente cualquier señal de mí, pero las arenas turbulentas habían borrado mi presencia. Cada llamada, cada grito resonó sin respuesta, desapareciendo en el vacío. Mi figura desapareció en la tormenta, como si la arena se hubiera tragado no solo mi cuerpo, sino también la esperanza que todos teníamos. El viento seguía soplando, llevando consigo el murmullo de búsquedas desesperadas. La esperanza parecía lejana, pero mis padres nunca se dieron por vencidos por completo. Visitaron los lugares a los que solíamos ir juntos, mirando el horizonte, con la esperanza de vislumbrar mi regreso. Hasta su último aliento mantuvieron la luz encendida, una vela de esperanza encendida en la oscuridad de la incertidumbre, donde yo permanecí, perdido para siempre en la tormenta implacable. A medida que los días se convirtieron en semanas, la búsqueda continuó, pero los esfuerzos resultaron cada vez más infructuosos. El pueblo se solidarizó, ofreciendo ayuda y apoyo a mis padres en su angustia. Se colocaron carteles por la ciudad, describiéndome y preguntando por direcciones, pero el tiempo seguía pasando y mi ausencia seguía sin explicación. Con el paso de los años, Beijing se recuperó de la tormenta y las marcas de destrucción fueron borradas gradualmente por el tiempo. Sin embargo, para mi familia,
La tormenta de arena siempre será un doloroso recordatorio de ese fatídico día en que fui engullido por una naturaleza implacable. El recuerdo de mi vida interrumpida quedaría congelado en el tiempo, dejando un vacío que jamás podría llenarse. Y así mi historia se convertiría en una de las muchas historias inexplicables que deja la vida. Un acertijo sin resolver suspendido entre los elementos implacables y el deseo imperecedero de encontrar respuestas. Mi asesino escondió mi cuerpo debajo de su cama durante una semana, hasta que el hedor de la descomposición lo delató. Mi nombre es Maggie Clifton, quiero compartir mi historia contigo. Recuerdo aquel fatídico día de noviembre de 1998. Tenía solo 8 años y vivía en Jacksonville, Florida. Era una niña llena de energía y curiosidad, con muchos amigos en el vecindario. Uno de esos amigos era Joshua Phillips, un joven de 14 años que vivía cerca de mi casa. Quienes conocían a Joshua lo describían como un adolescente amigable. No había señal del horror que vendría ese día. Salí a jugar a las 5 de la tarde, Joshua me invitó a jugar béisbol como solíamos hacer, pero un mal movimiento resultó en que me golpeara la pelota, haciendo que mi ojo sangrara. En ese momento, Joshua entró en pánico, ya que su padre era abusivo y se enfurecería mucho al saber lo que había pasado. El dolor del golpe me hizo llorar sin parar. Joshua me llevó a su habitación y me golpeó repetidamente en un intento de silenciarme. Después de ser golpeada con un bate de béisbol, perdí el conocimiento. Joshua me escondió debajo de su cama de agua pensando que estaba muerta, pero aún estaba viva. Intenté con todas mis fuerzas pedir ayuda, pero fue en vano. Solo salían pequeños sollozos de mi boca. Joshua, al escuchar que aún estaba viva, me sacó de debajo de su cama. Después de extinguir mi vida, me escondió nuevamente debajo de la cama. Mis padres, al notar que no había regresado a casa, denunciaron mi desaparición. Inmediatamente, se formó un grupo de búsqueda en el vecindario para intentar localizarme, sin saber que mi propio asesino estaba entre las personas que me buscaban durante 7 días. Mis padres y el grupo de búsqueda peinaron todo el vecindario día y noche con la esperanza de encontrarme sana y salva. El 7º día de mi desaparición, Missy, la madre de Joshua, regresó a casa después de distribuir volantes. Hizo un descubrimiento impensable cuando entró en la habitación de Joshua y vio lo que pensó que era la cama de agua con una fuga. La habitación también tenía un olor extraño. Cuando Missy fue a revisar la cama, se topó con mi cuerpo en horror. Salió corriendo de la casa, encontró a un oficial de policía y lo llevó de regreso a la habitación de su hijo. Al entrar, la policía notó cómo mis pies sobresalían debajo del colchón. Encontrarían mi pequeño cuerpo sin vida, golpeado y desnudo de la cintura para abajo. Joshua había intentado enmascarar el olor de la descomposición usando incienso. Dormiría tranquilamente en esa misma cama durante una semana, mientras mi cuerpo se descomponía. La policía, al hacer este descubrimiento, sacó a Joshua de la escuela para interrogarlo, y él confesó su horrendo crimen. Joshua fue juzgado como adulto y acusado de asesinato, en primer grado. Al final, Joshua, entonces de 15 años, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión fue controvertida ya que era menor de edad. Espero que mi historia inspire a otros a luchar por un mundo donde los niños estén protegidos y amados, donde ningún niño tenga que enfrentar un destino tan cruel. Nunca llegué a mi tercer cumpleaños. Mi vida fue truncada por un monstruo al que mi madre permitió entrar a nuestra casa apenas unos días después de conocerlo en línea. Hola, mi nombre es Lola James y esta es mi historia. Mi madre, Senate James, ya tenía contacto con los servicios sociales debido a que había sido víctima previa de abuso doméstico. Los servicios sociales habían visitado nuestra casa en febrero de 2020 y habían expresado preocupación por las condiciones insalubres del hogar.
Advirtieron a mi madre que no invitara a ningún adulto a la casa si no los conocía bien, o si estaban involucrados con el abuso de drogas o alcohol. A pesar de esta advertencia, Kyle Bevan, un consumidor de drogas, se mudó con nosotros en febrero de 2020, a pesar de que mi madre apenas lo había conocido unos días antes. Kyle tenía antecedentes de ser un riesgo para la protección infantil e incluso la abuela de su hija había advertido a mi madre sobre él. Sin embargo, mi madre continuó dejándolo solo conmigo en varias ocasiones. El 9 de julio de 2020, mientras estaba bajo el cuidado de Kyle, sufrí una lesión en el puente de la nariz que hizo que mis ojos se inflamaran. Kyle afirma que me caí del sofá porque el perro chocó conmigo y golpeé la mesa de café. Mi madre creyó su historia y no investigó más a fondo. Una semana después, el 16 de julio de 2020, mi madre se fue a la cama y me dejó a mí y a Kyle abajo solos. En medio de la noche, mi madre escuchó un fuerte golpe y mi grito. Bajó las escaleras y encontró a Kyle conmigo en su regazo, diciendo que me había golpeado la cabeza y que estaba ocupándose de ello. Mi madre volvió a la cama después de que le dijeran, "Yo me encargo". Sin embargo, Kyle envió un vídeo perturbador a su madre solo 2 horas después, mostrándome sostenido en el aire y dejándome caer al suelo. Dijo, "No, se ha ido". A las 7:20 de la mañana, Kyle despertó a mi madre y afirmó que me había caído por las escaleras. Le mostró la punta de mi lengua que me había mordido y mi cabeza estaba hinchada. Llamó a su madre y le pidió que llamara a una ambulancia, diciendo que era una niña de 2 años contra que había caído desde arriba hasta abajo de las escaleras. Los paramédicos llegaron rápidamente y me llevaron al hospital, pero Kyle se puso agresivo y a la defensiva cuando los médicos preguntaron sobre mis lesiones. Me trasladaron al Hospital Universitario de Gales en Cardiff, donde los médicos descubrieron que había sufrido 101 lesiones en todo mi pequeño cuerpo, incluyendo hematomas, cortes, hemorragias, heridas punzantes, rasguños y abrasiones. Tenía hematomas extensos en los muslos, la ingle y la pelvis, así como hematomas en el pecho, los brazos y las manos. Kyle me golpeó tan fuerte que tuve sangrado subdural en el cráneo y luego me sacudió tan violentamente que perdí la conciencia y fallecí debido a daño cerebral. Un médico que me examinó dijo que era el niño más golpeado y magullado que había visto en su larga carrera. Kyle Bevan fue arrestado y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 28 años por mi asesinato. Mi madre, Sinead James, también fue arrestada y condenada a 6 años de prisión. Sin embargo, solo cumplirá 3 años antes de ser liberada bajo libertad condicional. También ha perdido la custodia de mis 2 hermanas. Durante el juicio, mi abuela habló de mí y de cómo Kyle Bevan no solo me quitó la vida, sino también la infancia feliz que mis hermanas deberían haber tenido. Expresó su culpa por no reconocer las señales de abuso y ahora me habla todas las noches fuera de la casa para contarme sobre su día. Han pasado 110 años, un caso resuelto después de tanto tiempo es raro. Ese es mi caso, uno de los más misteriosos e impactantes de la historia. Soy Bobby Dunbar, nacido en 1908 de Leslie Dunbar y Clarence Percy Dunbar, con un hermano llamado Alonzo Dunbar. Vivíamos en Estados Unidos, donde los veranos eran insoportables y no había aire acondicionado. En 1912, hablamos de irnos de vacaciones y elegir un lago para refrescarnos. Sin embargo, ese lago era en realidad un pantano lleno de cocodrilos. Una noche calurosa, cuando solo tenía 4 años, me escapé de la tienda y me dirigí hacia el lago. Cuando mis padres se dieron cuenta de mi desaparición, se desesperaron y se movilizaron en masa para encontrarme. Todo el pueblo se conmovió por esta tragedia. Los investigadores llegaron a abrir los cocodrilos e incluso volaron el lago con la esperanza de encontrarme, pero no encontraron nada. Más tarde, descubrieron huellas que apuntaban a una vía férrea. Varias personas dijeron haber visto a un hombre desconocido en la zona. Tenía una verruga en el cuello y una cicatriz en el pie.
Pasaron 8 meses y mi padre ofreció una recompensa de $1000, una suma considerada elevada en aquella época, para quien me encontrara. En abril de 1913, las autoridades detuvieron a un sospechoso llamado William Cantwell Walters, un reparador de pianos que vivía en Mississippi. William viajaba con un chico que se parecía a mí en edad, pelo rubio y ojos claros. Sin embargo, él aceptó con vehemencia que aquel chico fuera yo, afirmando que era su sobrino Bruce Anderson, hijo de su hermana Julia Anderson. No obstante, William fue detenido y el niño entregado a mi familia, que celebró con alegría mi claro regreso. Pocos días después, Julia Anderson llegó a la ciudad para confirmar la historia de su hermano, afirmando que aquel niño era Bruce Anderson y no yo, Bob Dunbar. Sin embargo, las autoridades se mostraron reacias a creer esa versión. Anos se pasaran. O menino cresceu, casouse e teve 4 fillos. Margaret Thunberg, supostamente neta, investigou a historia e fez teste de DNA. En 2003, confirmouse que aquele menino nao era iu, o desaparecido. Mina familia sabia, nunca me deixou ser fotografado. Vidas foron destruídas, William preso injustamente, mae de Bruce en seu filo. Agora, após 110 anos, sabemos a verdade de Julia Anderson e William. Soy brutalmente asesinada por mis propios padres. Mi nombre es Marina Sabatia y esta es mi historia. Cuando nací en 2001, mi madre me abandonó y fingió que yo estaba muerta. Sin embargo, solo un mes después, ella recuperó la custodia de mí cuando volvió a estar con mi padre biológico, Eric Sabatia. Tenía en total 5 hermanos. Alrededor de los 2 años, comencé a sufrir privación de alimentos durante varios días. Luego, empecé a soportar duchas frías y golpizas. Dormía desnuda y sola en el sótano. Me arrastraban por el suelo tirando de mi cabello. Me obligaban a comer mi propio vómito, me encerraban en el horno y me estrangulaban. En 2006, mi mano reportó el abuso a los servicios sociales después de presenciar parte de lo que pasaba a diario por mis padres. Mi abuela también llamó a las autoridades, pero desafortunadamente nadie le creyó. Fui sometida a abuso físico, golpes, latigazos con cinturón, duchas frías, ahogamientos, intentos de privación y muchas otras cosas terribles. Mis padres incluso llegaron a atarme a mi cama con cuerdas. Fui entrevistada por la policía, pero no dije nada sobre lo que estaba pasando, solo dije que mi papá era bueno y me compraba cosas bonitas. El director de la escuela también alertó a los servicios sociales sobre mi alta tasa de ausentismo, así como las lesiones y síntomas de abuso que observaba. El 6 de agosto de 2009, fui severamente golpeada por portarme mal durante el día. Durante la violencia, me ensucié, lo que llevó a castigos aún más atroces, incluyendo duchas frías, golpes en la cara y golpes contra el borde de la bañera y el suelo, varias veces. Alrededor de las 11 de la noche, mi madre me hizo tragar una cucharada de sal gruesa y un vaso de vinagre antes de llevarme a dormir desnuda en el sótano. Estaba completamente aturdida y exhausta. Pero mi madre volvió varias veces, golpeándome con una raqueta en el estómago, luego lanzándome contra la pared y dejándome en posición fetal en la esquina de la habitación. Fue entonces cuando le dije a mi madre: «Mamá, realmente tengo dolor de cabeza. Voy a dormir un poco. Buenas noches, hasta mañana». A la mañana siguiente, cuando mi madre bajó al sótano para buscarme, me encontró sin vida y sangrando. Entonces, mis padres decidieron poner mi cuerpo en un congelador durante 2 semanas y luego colocarme en una caja de plástico y verter concreto sobre mí. El 9 de septiembre de 2009, mi padre Eric Sabatia reportó mi desaparición a la policía. Luego, muy rápidamente, mis padres confesaron ellos mismos mi asesinato. El 11 de septiembre, se descubrió mi cuerpo en el bloque de concreto.
Ambos de mis padres fueron condenados a 30 años de prisión con 20 años de seguridad. Matamos a nuestros padres porque nos exigían demasiado y nos golpeaban constantemente. Hola, mi nombre es Lile. Mi nombre es Eric. Desde el comienzo, nuestra vida fue una montaña rusa de emociones. Nuestro padre, José, era un hombre exigente y severo. Siempre tenía grandes expectativas para nosotros, especialmente en lo que respecta al éxito y el dinero. No había margen para el error. Y nuestra madre, Mary, era una mujer amorosa, pero también luchaba con sus propios demonios. A veces, estaba tan deprimida que tenía que tomar medicamentos para lidiar con su estado emocional. A pesar de todo, siempre nos apoyaba y estaba ahí para nosotros. Pero la verdad es que detrás de las paredes de nuestra hermosa casa en Beverly Hills, las cosas no eran tan idílicas como parecían. Nuestro padre nos sometía a maltrato físico y emocional de forma constante. Los golpes y las humillaciones eran una parte habitual de nuestras vidas. Sí, vivíamos con miedo constante y nos sentíamos atrapados en esa prisión invisible. No había escapatoria, hasta que llegó el día en que decidimos que ya era suficiente. Fue en agosto de 1989, después de años de sufrir en silencio, que tomamos la decisión de librar a nuestra familia de ese tormento. En la noche del 20 de agosto, entramos a nuestra casa con escopetas en mano y nos dirigimos a la sala donde nuestros padres estaban viendo televisión. No había vuelta atrás. Disparamos sin piedad, una y otra vez. Era como si una ira acumulada durante años se estuviera liberando en ese momento. Teníamos la esperanza de que al matar a nuestros padres, acabaríamos con el sufrimiento que nos habían causado. Después de cometer el crimen, tratamos de encubrirlo. Hicimos parecer que había sido un robo que había salido mal. Rompimos ventanas, desordenamos la casa y escondimos las armas utilizadas en el crimen. Queríamos que pareciera que éramos víctimas inocentes. Pero a medida que pasaba el tiempo, nuestras acciones comenzaron a levantar sospechas. Tal vez fue nuestra forma extravagante de gastar el dinero que heredamos. Los lujosos automóviles y los viajes ostentosos llamaron la atención de las autoridades. También confesé el asesinato a mi psicólogo, pensando que estaría bajo su confidencialidad médico-paciente. Pero lamentablemente, eso no impidió que saliera a la luz. Fue una confesión que nos delató. Nos encontramos enredados en una red de mentiras y engaños. Por un lado, sentíamos alivio por haber terminado con el abuso, pero al mismo tiempo nos consumía la culpa y el remordimiento por nuestras acciones. El juicio fue un verdadero circo mediático. Nuestros abogados argumentaron legítima defensa debido al abuso que habíamos sufrido, pero no todos estaban dispuestos a creernos. Muchos nos veían simplemente como despiadados asesinos sin considerar el trasfondo de abuso. Fue un largo proceso, con 2 juicios separados que terminaron en punto muerto. No fue hasta el tercer juicio, en 1996, que finalmente fuimos declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Nuestras vidas se dividieron en ese momento. Nosotros, 2 hermanos que en algún momento compartíamos todo, ahora estábamos separados en diferentes prisiones. Sin embargo, en cierta forma, encontrar la culpabilidad nos liberó de la mentira y nos obligó a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Hoy, después de tantos años, todavía nos preguntamos si podríamos haber encontrado una forma de escapar del ciclo de abuso de manera diferente. Nos faltó perspectiva, nos faltaban herramientas para enfrentarlo de una manera más saludable. La historia de los hermanos Menéndez es un recordatorio de la complejidad de los casos de homicidio y la importancia de no simplificar las situaciones. No estamos tratando de justificar nuestros actos, solo queremos que la gente comprenda el contexto en el que ocurrieron. Nosotros también tuvimos que enfrentar la pérdida de nuestros padres, aunque la relación fuera abusiva. No hay una respuesta fácil ni justa para lo que hicimos. Simplemente vivimos con el peso de nuestras decisiones el resto de nuestras vidas en la prisión. Y lamentamos profundamente no habernos reconciliado con nuestros padres de manera diferente, sin llegar a ese punto extremo. Si te gustó el video, sígueme y comenta tu opinión. Sígueme en YouTube y mis demás redes. Hasta luego. Desaparecía dentro de mi propia habitación.
y mi cuerpo fue encontrado sin vida 9 días más tarde. Mi caso es uno de los más misteriosos e indignantes en la historia de México. Soy Paulette Guevara, una mexicana de 4 años que nació con discapacidad motriz y del habla. Mi corta vida estuvo llena de dificultades y logros. Aunque los médicos habían dicho que yo no podría caminar, logré caminar por mí misma. Pero a pesar de mis ganas por querer mejorar, aún necesitaba ayuda para todo. Por mi discapacidad motriz, yo necesitaba tener a 2 niñeras que me ayudaban con mis tareas del día a día. El lunes 22 de marzo de 2010, mi vida dio un giro inesperado. Cuando las niñeras fueron a despertarme a mi habitación, no me encontraron en mi cama. Ellas alertaron a mis padres, pero ellos no hicieron caso en un principio. Las niñeras insistieron, y minutos más tarde mis padres confirmaron que yo no me encontraba en la habitación. Me buscaron por toda la casa, pero no había rastros de mí, por lo que denunciaron mi desaparición. En menos de 24 horas, la policía ya había revisado mi habitación y mi casa, pero yo no estaba en ningún lado. Durante los próximos 4 días, mis padres llenaron la ciudad de anuncios con mi foto, y toda la población comenzó a involucrarse en mi caso. El día 26 de marzo, el procurador revisó mi habitación personalmente y no notó nada extraño. Mientras seguían pasando los días, la tensión aumentaba, y los testimonios de mis padres comenzaban a tener contradicciones. En este punto, ellos serían los principales sospechosos. Para el 27 de marzo, a 5 días de mi desaparición, mi madre ofreció una entrevista a una televisora nacional, desde mi habitación y sentada sobre mi cama. Las entrevistas aumentaban, y todos comenzaban a perder la paciencia. Las niñeras y mis padres empezaron a señalarse entre sí, y la población comenzó a sospechar. Se descartaba que hubiese sido un secuestro, porque nadie reclamó un rescate. La policía no tenía pistas ni sabía qué hacer. Durante los días siguientes, decenas de personas entrarían a mi casa y específicamente a mi habitación. Familiares, amigos, policías y reporteros. Incluso, la mejor amiga de mi madre durmió durante 3 noches en mi cama. El 31 de marzo, día 9 de mi desaparición, la policía me buscaría dentro de mi casa por 5ª vez. Pero en esta ocasión usarían perros entrenados para detectar mi olor. Tampoco hubo suerte. Ese mismo día, mientras la policía estaba en mi casa, ocurrió un corte eléctrico que interrumpió la búsqueda. Cuando regresó la luz, y como si de un acto de magia de mal gusto se tratase, la policía encontró mi cuerpo a un costado de mi cama. La misma cama que habían revisado durante días, que las niñeras habían tendido, en donde habían dormido otras personas y hasta se habían hecho entrevistas. Durante 9 días, mi cuerpo de 1,8 centímetros se mantuvo oculto entre el barandal y el colchón de la cama. La autopsia determinó que mi causa de muerte fue accidental, específicamente asfixia por obstrucción. Ni mis padres ni ninguno de los adultos involucrados fue condenado, y hasta el día de hoy no hay culpables. Mi madre intentó demandar al Estado de México por $30 millones como indemnización para mudarse a Estados Unidos, pero fue rechazada. Mi caso fue tan extraño y absurdo que aún es recordado por muchas personas en todo el mundo. ¿Crees que lo que me ocurrió fue un simple accidente o hubo más personas involucradas? Solo habré vivido un total de 153 días. Soy la pequeña Brianne López, y esta es mi historia. Nací el 14 de febrero de 2002 en Nuevo México, el día de San Valentín. Soy la hija de Stephanie López y Andrew Walters. Los 3 vivíamos en una casa móvil en mal estado con el hermano de mi madre. Desde los 1 mes, mi vida se convirtió en una tragedia. Mi madre me mordía y pellizcaba cuando lloraba, y ponía ropa en mi boca para sofocarme. Mi padre y mi tío me lanzaban por la habitación. Mi cabeza golpeaba tan fuerte que casi perdía el conocimiento. Sentía un terrible dolor en todo mi pequeño cuerpo. Después de terminar ese juego, me golpeaban varias veces antes de dormir. No entendía qué había hecho mal para merecer todo ese maltrato. Después de todo, solo era un bebé. Más tarde, me ponían en mi cuna para la noche. A la mañana siguiente, mi madre notó que no estaba respirando. Llamó al 911 y me llevaron de urgencia al hospital.
Fui declarada muerta el 19 de julio de 2002, a la edad de solo 5 meses. Tenía numerosos moretones en toda mi cabeza. Mi rostro estaba hinchado y ensangrentado, mis orejas estaban desgarradas, y todo mi pequeño cuerpo estaba cubierto de diferentes colores, lo que indicaba que había estado experimentando esto durante algún tiempo. Tenía costillas rotas y hasta respirar me causaba dolor. Me habían sacudido tan violentamente varias veces que mis ojos estaban llenos de sangre. También tenía una fractura en el cráneo en varios lugares, que tenía unos días de antigüedad. Permanecí en la morgue durante mucho tiempo porque nadie de mi familia vino a reclamarme. Fueron las personas quienes pagaron por mi entierro y por eso nunca les agradeceré lo suficiente. Fui enterrada en el cementerio privado de Albuquerque, donde colocaron una reja alrededor de mi tumba, cerrada con un candado instalado por mi familia. Muchas personas vienen regularmente a dejar regalos en mi tumba. Andrew Walters, mi padre, fue condenado a 63 años de prisión. Steven López, mi tío, fue condenado a 57 años de prisión. Stephanie López, mi madre, fue condenada a 27 años de prisión, pero fue liberada en 2021 por buen comportamiento, habiendo cumplido apenas la mitad de la pena que recibió en 2003.